Bueno, buenas tardes. Bueno, yo no puedo hablar más bien porque mi formación siempre ha sido visitando y viviendo parques nacionales y viviendo vegetación, y entonces puedo hablar de la técnica que utilizan la vegetación y que utilizan la naturaleza, que yo no entiendo que haya tanta tecnología en el mundo y tengamos los ríos como el Mekong, el Haina, que nunca más de la vida podrán ser ríos saludables, ¿no? Entonces yo creo que algo ha fallado en todo esto, ¿no? Si entendemos ese gráfico que vemos aquí en pantalla, es un gráfico muy representativo de cómo funciona un árbol que por comparación aquí donde estamos lo compararía a un edificio, ¿no? Este árbol está interactuado con todo su entorno, ¿no? Ese árbol ya se situó aquí porque aquí no había agarradón, porque si no este roble no se hubiese situado aquí. Ah, ¿qué pregunta es? Sí, aquí. Ah, ok. Entonces, los árboles saben situarse, tienen clarísimo, por cada tipología de árbol o cada tipo de vegetación, saben situarse en el terreno donde podrán sobrevivir. Y entonces se apoyan, respiran los troncos, no son totalmente respirables, no como los edificios que tenemos en general, porque si no, no podría hacer funcionar todas sus bombas de subida de alimentos y de nutrientes hacia sus hojas, porque los árboles, todos sabéis que no necesitan nadie que les fabrique energías, ellos son capaces, ¿no? O sea que son autosuficientes energéticamente. Entonces tienen todos unos elementos que coordinan con ellos, tienen unas micorrizas que hacen que puedan absorber los nutrientes, los nutrientes químicos que hay en todo el suelo. Y tienen todos van trabajando en sus hojas de acuerdo en invierno, en verano, térmicamente saben cómo funcionar por todas las estaciones, o sea que no necesitan ninguna tecnología ni ninguna domótica que les haga funcionar. Y tienen en cuenta todo su entorno, o sea que no es un edificio que bajan las aguas grises, negras, todas mezcladas, y el que venga detrás que vaya al río y el otro que tiene que pasar por una depuradora y todos procesos lineales en vez de procesos cerrados, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos despistando mucho en tecnología y lo primero que tendríamos es que ver cómo funciona la naturaleza si somos capaces de entenderla. Mi formación son los parques nacionales. Este es el parque nacional quizás aún en más estado puro, que es el Rubenzori. Estuve para ver un estudio del río, pues me fui al Nilo y fui primero a ver el nacimiento del Nilo Blanco y después el Azul, el Rubenzori, y después en Etiopía para ver. Y en esos viajes de vegetación entonces me voy fijando cómo es la arquitectura en los lugares donde aún no ha intervenido la tecnología, ¿no? Aquí ya estamos saturados, o sea, el problema que tenemos en el mundo es que la naturaleza en sí tiene toda la tecnología para absorber contaminantes, pero llega un momento de saturación y entonces todo muere. Entonces estamos en una serie de poblaciones del mundo que ya empiezan a morir, o sea que ya se ha colapsado, que la naturaleza y el entorno natural y todos las plantas, cantidad enormes de plantas que son capaces de absorber contaminantes y enterrarlos, estamos desenterrando tanto contaminante que entonces llega un momento que saturamos y entonces ya matamos al río. Ese río ya es muerto y se ha muerto durante cientos de años, y no es que desaparece toda la gente que está al lado de este río, ¿no? También creamos distorsiones, entonces cuando enviamos muchos nutrientes, muchos nitratos a los ríos, hacemos que crea el plancton o que crean las algas, y entonces hasta que llega un momento que hay una saturación y hay la muerte del plancton. El fitoplancton es importantísimo para los ríos, para los mares y tal, pero no lo podemos saturar porque entonces llegamos a colapsar todo el plancton o fitoplancton que hay en los mares, en los ríos, y todas las algas pueden llegar a desarrollar muchísimo, pero llega un momento que colapsan todos los otros pequeños sistemas, se desequilibra el círculo cerrado y entonces se muere también la vegetación al final.
Me consultaron hace un mes por una solución por un tema de Teherán. Teherán viven 17 millones de personas y el problema que tienen, que es una cosa ya demencial, que es que el primer productor de gas en el mundo, que es Irán, resulta que tiene unas malas refinerías de petróleo y todos los coches van con petróleo. O sea, dices, bueno, pero si tenéis tanto gas, ¿por qué no hacéis obligatoriamente que los coches vayan con gas, que contaminan mucho menos el entorno? Aparte de eso, que Teherán tiene lo mismo que Santiago de Chile, que es el colapso de los montes de enfrente, que no hay circulación de aire. Entonces, otro colapso. Cuando llegamos a un colapso de circulación de vehículos, es imposible que la vegetación pueda suplir esto, ¿no? Santiago de Chile tiene el mismo problema, se quiere perforar para hacer un túnel de ventilación, pero no ventilación. Pero esto de que una ciudad tenga que estar ventilada, no, lo que no tiene que estar es contaminada. Entonces la solución es enviar la contaminación de un lado a otro, esto no es ninguna salida. Esto ya es del colmo, hacerse la foto aquí delante para que no se vea la mierda de atrás, ¿no? Entonces, aquí estamos llegando a una subnormalidad tan grande que ya no sé por dónde organizar todo esto, ¿no? Tenemos el caso más interesante para mí, es el desastre de Chernóbil, ¿no? Hay una imagen que pasé en otra conferencia que se ve un film de todo Chernóbil. Aquí tenemos el trabajo que dices, bueno, vamos a solucionar Chernóbil. Sí, la solución está clara, a la que marcha la gente se está recuperando. Y los procesos, ahora os comentaré cómo se va recuperando una ciudad, porque los procesos naturales que tienen las plantas, ¿no? Y la vegetación. Bueno, primero la vegetación puede vivir, eso son plantas axícolas que viven entre las rocas, eso no hay problema, pero en esto no entraré, plantas viajeras, autóctonas, invasoras. Aquí hay un problema muy grave, es que hay mucho biólogo y tal de Google, ¿no? Y entonces están todo el día con las plantas autóctonas. En una ciudad no reservaremos, hay una serie de plantas que son capaces de descontaminar, pero no son las autóctonas. Las autóctonas viven muy tranquilitas en el Parque Nacional, donde tienen que vivir, y en el bosque, pero no son plantas capaces de trabajar intensivamente un colapso por un problema, por un volcán o por una destrucción como Chernóbil. Hay unas plantas que sí que son eficientes para estos casos, ¿no? Y estas son, una parte son las gramíneas, que son las que actúan, son las que vuelan, como los chopos, por ejemplo, que es lo que hemos visto en Chernóbil, que son las aéreas, son el ejército de aire. Y entonces estas se desplazan y en una situación que tengamos ahora mismo, como pasó cuando hubo la guerra de Sarajevo-Mostar, que aparecieron los ailanthus y se situaron todos, que es ese árbol que hay en el medio, se situaron en las ruinas, y los ailanthus son los primeros, que son de China, pero claro, aquí están prohibidos en Cataluña, pero es un árbol fantástico para ciudades, ¿no? Porque son los árboles que tendrían que ver en las ciudades, porque son árboles que pueden competir con la contaminación que tenemos. Los chopos son otros, esos viven poco, pero esos son capaces de alargar sus semillas porque son aviadores y tienen la semillita y tienen una capacidad de vuelo de 50 kilómetros. Pues esto tenemos una autonomía de vuelo para los chopos que es una maravilla. El ailanthus tiene turbinas, entonces cada uno tiene unos mecanismos que quizás los investigadores tendrían que investigar cómo funcionan esas plantas para resolver muchos problemas, que aprenderían mucho. Después tenemos los paracaidistas, esos son los pájaros. Estos aún no pasan por Chernóbil. Por Chernóbil han pasado ahora la aviación. Pasará de aquí poco tiempo los paracaidistas cuando haya menos radiación nuclear, y entonces vendrán todos los pájaros y dejarán caer las semillas. Los pájaros comen el mesocarpio y el endocarpio, el fruto, le ponen unos ácidos que cuando caen en el suelo la semilla está a punto para germinar y no le hace falta ningún laboratorio para hacer esas cosas. Ellos saben mucho más que cualquier laboratorio del mundo. Y después viene la infantería, ¿no? La infantería, entonces aparecen todo el resto. Esto estamos hablando del problema de Chernóbil, aún no ha llegado la infantería. La infantería ya empieza a llegar, se empieza a ver flores. Y entonces las semillas que van llevando toda una cantidad de animales
Y después, aparte de esto, la capacidad que tienen de ir avanzando todo lo que son plantas vivaces. Entonces, tenemos un equipo tecnológico fantástico, natural, que es capaz de resolver muchos problemas si no hay colapso. Y aunque haya colapso, si sacamos el personal, la gente, y dejamos libre para que se vuelva a reciclar todo. Pero esos son procesos larguísimos. Chernobyl, yo imagino que faltarán aún 20 años más para que sea habitable, ¿no? Las plantas acuáticas, entonces entra la marina. La marina es otra parte del ejército natural que es capaz de depurar. Hay plantas que viven debajo del agua, plantas como los juncos y las tifas y toda una serie de plantas que viven a los alrededores del río, otras que viven semi-inundadas, y entonces hay de todo, submarinos, pateras y buques mercantes. Entonces tenemos todo un ejército que es capaz de trabajar tecnológicamente impresionante, que es capaz de trabajar en la contaminación de los ríos, ¿no? Aquí está el caso, mientras vayamos haciendo tantas tecnologías y tantas porquerías en el mercado y que continuamos y que tengamos la nevera llena de plástico, como toda la agricultura agroalimentaria, que nos meten todo envuelto en plástico, pues esto es lo que hay en los mares y tal. Eso no lo resolvemos de ninguna forma. Es que aquí ya no tenemos el fitoplancton, es el consumidor número 1 de CO2, pero nos lo estamos cargando. Pero aparte de eso, si además del fitoplancton, que nos lo estamos cargando con todos los nitratos que vertemos de los ríos a los mares, le incorporamos todo el plástico, entonces eso sí que ya lo tenemos más difícil. Para descontaminar tenemos un gran problema, los chinos lo tienen, las 400 aldeas del cáncer ya catalogadas, que tenemos todos los metales pesados. Eso sí que es problemático. Las plantas no son capaces de desintegrar los metales pesados, y entonces las plantas lo que sí que la incorporan en su tejido, pero son bioacumulables. Tenemos, por ejemplo, la Alchornia crassipes, es la planta más perfecta descontaminante y está prohibida en Cataluña, porque es una planta que la tendríamos que tener. Bueno, también es una planta que no soporta el frío, o sea que tampoco nos iría bien. Pero la Alchornia crassipes, que es el jacinto de agua, esto es una máquina fantástica. Esto no hay nadie tan capaz. Yo creo que ningún laboratorio de químico sería tan capaz de crear una planta que fuese tan eficiente en la captación de metales pesados, ¿no? Esta se lo traga todo, el potasio, el calcio y tal. Es una planta fantástica. Entonces, aquí sí que tenemos unas fitodepuradoras fantásticas para trabajar a nivel de descontaminante. Siempre que no llegamos a saturar todo, ¿no? Zinc, todos los hidrocarburos. Se puede hacer con el Phragmites australis, incluso los petróleos en arenas de Canadá. Se está resolviendo después de la contaminación de plantar Phragmites australis para descomponer todo el petróleo, los petróleos que quedan después de la extracción. Aquí tenemos los árboles estos que no se nos tienes que comer las ciudades para que vaya bien, ¿no? Entonces aquí tenemos que intentar la arquitectura que tendría que haber, en vez de ir pavimentando todo y haciendo todo impermeable, hacerlo todo permeable y dejar que crezcan las plantas por todos lados. Aquí, claro, es una lástima este templo, pero lo que está claro que si cambiásemos de destruir naturaleza por edificio a que la naturaleza vuelva a entrar a los edificios, entonces podríamos conseguir algo. Aquí tenemos un caso de la capacidad que viene en toda la infantería, caballería, todo están metiéndose aquí dentro, y en poco tiempo este edificio se lo llegarían a limpiar, ¿no? Esto es lo bueno que tiene la vegetación, o la capacidad vegetal que hay, ¿no? Aquí tenemos los dos arquitectos de maravilla, los dos. Si hubiésemos tenido al Hassan Fatih toda la vida viviendo, y al Onderwasser también, y dando clases a todas las escuelas de arquitectura, otro gallo cantaría, ¿no? Y después, si tuviésemos que esos trabajasen conjuntamente con Humboldt o Darwin, ¿no? Humboldt, cuando estuvo estudiando los estratos vegetales y vio los cobis, cómo vivían y tal, tenía un libro de estratos vegetales de Humboldt, es una maravilla. Y él tuvo un gran concepto de lo que es la geografía y la vegetación y el medio humano, ¿no? Y Darwin pues entendió muy bien los procesos que tenían que seguir la naturaleza.
Bueno, esto es construcciones de Hassan Fatih, que esto, o el Underwasser, claro, el Underwasser y tal, ellos no, lo que hacían siempre mezclaba el Underwasser, decía que la parte horizontal era de la propiedad de la naturaleza y no del hombre, ¿no? Entonces cubría absolutamente todos los edificios con vegetación, y después él tiene unos tratados del médico de la arquitectura que decía que ya los edificios nacían enfermos, no que enfermaban, que ya eran concebidos enfermos, ¿no? Fue el primer visionario que vio lo que pasaría con la arquitectura contemporánea, con todo el tema de los edificios enfermos. Ciudades como bosque, edificios como árboles, esto sería una cosa interesante de potenciar, muy complicada, pero quizás. Bueno, dos ejemplos de estas líneas arquitectónicas, de otra línea de arquitectura, estaría bien. Y la capacidad de las plantas para envolver edificios, eso es extraordinario. Tenemos una diversidad bárbara para envolver edificios, para trabajarlos. Si los conocemos, la naturaleza y la vegetación, cada planta serviría para un caso diferente, pero podríamos hacer envelopes de todos los edificios verdes que, si ponemos unos coches que no contaminen mucho y un sistema energético correcto, pues tendríamos unas ciudades absolutamente sanas, porque estarían envueltas, el envelope de todos los edificios sería natural y se estaría constantemente captando el polvo en suspensión y el CO2. En ello trabajamos nosotros, en vegetar por donde podemos y donde nos dejan, pero hay unas posibilidades enormes, desde centros comerciales a bares, restaurantes, a ciudades. El tema siempre me dicen, ¿y qué cuesta? Pues cuesta lo suficiente para poder vivir mejor, ¿no? Aquí hay un caso de la Fábrica del Sol, que la sala de conferencias, cuando se llena, como estábamos aquí, pues hay unos impulsores de aire, impulsan de esta claraboya, que está llena de vegetación, impulsa el aire a la sala de conferencias, y con eso se ha conseguido que nunca se pasen de 400 partes por millón de CO2. O sea que tenemos recursos vegetales para mitigar el CO2 y los COPs o los VOCs en los edificios, ¿no? Las cubiertas, evidentemente, podemos combinar todo lo que sea, cubiertas vegetales. Además, las cubiertas a mí me gustan que puedan vivir las lagartijas, que hacer los pájaros, y que pueda haber la biodiversidad. El Pla Verde y la Biodiversidad de Barcelona es un Pla Verde, es perfecto, está muy bien. Si se aplica, es muy bueno. Podemos camuflar toda la arquitectura. Claro, las ciudades tendríamos, en ciudades como Gerona, por ejemplo, donde estoy, todo el mundo va al casco antiguo, y el nuevo se lo pasan de largo porque es horrible. Entonces, para camuflar los edificios horribles, pues podemos hacer parapetos de esta envergadura. El hotel de insectos, aquí tenemos que intentar, para que todo vaya equilibrado, hacer hoteles de insectos para que entre toda la fauna, porque como hemos visto en el gráfico primero, el árbol tiene que estar con todo su envoltorio. No podemos decir que separamos una cosa de la otra. La biodiversidad es esencial porque se retroalimenta unos a otros, ¿no? Esos son, aquí es para personas mayores. La gran ventaja de la vegetación es que tranquiliza a la gente, y además está captando todos los 500 tóxicos que hay en este edificio. Imagino, si estuviese Elizabeth, nos comentaría, y al menos estas plantas están captando un poco todos los tóxicos que hay en este edificio, ¿no? 3 minutos, bueno, ya estoy terminando de... bueno, un Mercadona que además tiene vegetación enfrente. Esto pues a todo el mundo le sienta muy cómodo y es muy fácil. El tema de paredes verticales no es porque sea perfecto las paredes verticales, es porque no tenemos en las ciudades parámetros horizontales. Entonces, los que es perfecto es como Berlín, por ejemplo, que tiene una cantidad verde bárbara, y como no tenían presupuesto para segarlo, pues solamente van segando con desbrozadoras partes de los parques,
y yo estoy totalmente en desacuerdo en todo lo que los mantenimientos urbanos, ¿no? Que se están castrando los árboles todos los días y se está todo cortando a saco, no se deja la naturaleza que vaya a su aire, ¿no? Podríamos tener mucha superficie verde si no tuviésemos que mantenerla de esta forma, que les dejásemos a la vegetación que fuese a su aire como va en los bosques o en los parques naturales, ¿no? Y aquí tenemos, para suavizar un poco este hospital, es muy cómodo. Lo que a veces me sorprendió del hospital, no sé si era este o otro, que pusieron los sillones de espaldas al verde, en vez de cara al verde, ¿no? Digo, bueno, es que no... Esta es donde trabajo, nuestra oficina, que evidentemente el verde atraviesa por todos lados, y como hace muchos años lo utilicé el hormigón, pero ahora ya lo que hemos hecho nuevo lo hemos hecho todo con la sala de conferencias con paja, evidentemente, y no hay cero cemento. Y aquí es todo. Yo solo les comento lo que puedo. Bueno, gracias.